¿Qué ocurre cuando la respiración, este acto tan automático, se vuelve una lucha diaria? Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dasha Surín. Yo soy Melissa Berrío. Yo Yo, soy. Jeremy López. Yo, Samuel Martínez. Ok, yo soy Nicole Rivas. Y juntos conformamos el grupo Los Glóticos. Hoy nos adentraremos en un caso clínico que nos desafiará a mirar mucho más allá de los síntomas y a comprender cómo una pequeña falla en nuestros pulmones podría desencadenar una gran tormenta para nuestro sistema respiratorio. Claro que sí, Dasha. Como mencionaste, analizaremos los síntomas, signos y hallazgos de una paciente que presenta sinusitis recurrente, tos y bronquiectasias. Imaginen sus vías respiratorias como una autopista vital para el aire, pero en este caso parece que hay mucha congestión y baches que impiden el flujo normal. Exacto, Melissa. Y para ello vamos a profundizar en los conceptos de anatomía, histología y fisiología que aprendimos en clase y que nos ayudarán a comprender este caso. También es crucial entender cómo cada pieza de rompecabezas contribuye al panorama general, como si estuviéramos armando un complejo edificio que al fallar una viga compromete toda la estructura. Bueno, ya conociendo esto, procedamos al caso para introducir el tema. Bueno, vamos a iniciar describiendo el caso. Se trata sobre una mujer de 47 años que desde sus 20 años experimentó episodios recurrentes de sinusitis. Estos tenían una frecuencia de 2 o 3 infecciones sinusales al año y cada uno requería tratamiento con antibióticos. Luego, a los 30 años, un otorrinolaringólogo sugirió un posible desencadenante alérgico. Este fue confirmado mediante pruebas cutáneas y sanguíneas que revelaron alergias ambientales y alimentarias. Y fijémonos, hay algo muy interesante aquí, pues al implementar una dieta eliminando algunos alimentos a los cuales ella era alérgica, los síntomas sinusales se redujeron durante 5 años. Y esto es como despejar un carril en nuestra autopista congestionada, pues hubo una mejora notable. Pero ahí no acaba todo. Lo malo es que con el tiempo la congestión y las infecciones sinusales volvieron a aparecer. Y esto es bastante importante, ya que nos va a indicar que si bien el factor alérgico fue parcialmente controlado, puede que este no haya sido el origen de los síntomas respiratorios, lo cual nos hace pensar en algunas condiciones que podrían llegar a ser estructurales o genéticas que contribuyan a esta situación. Exacto. Luego, 3 años antes de la evaluación actual, la paciente desarrolló una tos persistente y fue diagnosticada y tratada por una presunta neumonía bacteriana. Bueno, también hay que tener en cuenta, Jeremy, que 6 meses antes de la actualidad notó una producción diaria de esputo de color amarillento blanquecino, que fue aumentando y ocasionalmente se tornó verdoso. Esto es como si nuestra autopista respiratoria comenzara a acumular residuos pegajosos, lo que nos da una señal de alerta clara de que algo no está funcionando en la limpieza. Además, se le realizó una tomografía de tórax y estas se revelaron bronquiectasias, predominantes en las zonas pulmonares superiores y medias. Para esto, imaginémonos unas tuberías de una casa que con el tiempo y el uso se han dilatado y deformado irreversiblemente tanto por la presión y por el daño constante. Algo así lucen las bronquiectasias. Son como sacos permanentes donde se estanca todo el moco. Y esto es muy interesante porque a nuestra paciente, al estancarse este moco, se le tuvieron que realizar unas pruebas de cultivo de este esputo. Aquí se evidenció la presencia de Enterobacter cloacae, Serratia marcenses y Mycobacterium abscessus, que son bacterias las cuales nos sugiere que si están presentes hay una alteración significativa en los mecanismos de defensa del pulmón, lo que refuerza nuestra sospecha de una enfermedad bronquial crónica. Y así que claramente el daño anatómico y funcional estaba facilitando estas infecciones recurrentes en sus bronquios. Bueno, pues entonces teniendo en cuenta todo esto, antes de adentrarnos en los posibles diagnósticos, definiremos mejor algunos conceptos.
Entonces, para poder comprender mejor estos síntomas, debemos recordar la anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Ahora sí, empecemos con la anatomía. Los senos paranasales son cavidades aéreas localizadas en los huesos del cráneo. Estas se comunican con la cavidad nasal mediante los osteolos. Su revestimiento es epitelio respiratorio, es decir, epitelio cilíndrico ciliado pseudo-estratificado, cuya función principal es calentar, filtrar y humedecer el aire. Y bueno, este epitelio está conformado por varias células clave. La primera es las células ciliadas. Estas son células con forma cilíndrica y alargada, las cuales poseen cilios y actúan como diminutas escobas o imaginémoslo como una cinta transportadora con escobas diminutas que mueven el moco y las partículas atrapadas. También tienes células caliciformes, estas sintetizan y secretan moco, que es una sustancia pegajosa pero necesaria para atrapar agentes externos. Células en cepillo, que no son lo mismo que las células ciliadas, pues estas poseen microvellosidades romas y cortas. Células de gránulos pequeños, también conocidas como células de Kulczycki o de Feiter, que tienen microvellosidades y secretan sustancias como serotonina, somatostatina o péptido liberador de gastrina, las cuales son sustancias que regulan el diámetro de los bronquiolos y vasos y pertenecen al sistema PUT, que significa Sistema de Descarboxilación y Captación de Precursor de Amina. Por último tenemos las células basales, las cuales están ubicadas en la membrana basal y son células madre que permiten la renovación del epitelio. La descripción que ahorita ha hecho Jeremy Daya es muy buena, ya que gracias a esto podemos concluir que cuando este epitelio no está funcionando bien, como en la sinusitis crónica, se produce una inflamación y acumulación de moco dentro de los mismos senos paranasales. Y esto también puede conllevar a una obstrucción crónica de los mismos osteolos, favoreciendo un ambiente propicio para las infecciones bacterianas de manera recurrente. Tienes toda la razón, Samuel, pero también hay que tener en cuenta que la paciente presenta tos crónica y esputo, los cuales son síntomas relacionados a la bronquiectasia. Recordemos un poco que los bronquios están conformados por tres capas principales: una capa interna de mucosa, una capa media muscular y una capa externa de tejido conectivo. Sí, Melissa, la bronquiectasia es una dilatación anormal e irreversible de los bronquios que ocurre debido a una inflamación crónica que destruye las paredes bronquiales. Imagínense que el pulmón es un globo, pero en lugar de tener una boquilla recta, esta se ha doblado y se ha deformado de forma permanente, haciendo que el aire y las secreciones se queden atrapadas. Y esto es muy importante en el caso de nuestra paciente, pues las imágenes de tomografía computarizada mostraron bronquiectasias en todos los lóbulos, con un predominio en el lóbulo superior derecho. Además, se observó la presencia de tapones mucosos y oposidades en forma de árbol en brote, que son muy característicos de las bronquiectasias, lo cual nos muestra visualmente el daño estructural. Entonces, estos hallazgos reflejan alteraciones histológicas como destrucción del tejido elástico y muscular, que normalmente mantiene el diámetro bronquial, por lo que esta destrucción también compromete la capacidad del sistema respiratorio para limpiar eficientemente el moco, lo que perpetúa el ciclo de infección e inflamación. Si el sistema mucociliar no funciona adecuadamente, el moco se estanca, quedando un caldo de cultivo para las bacterias. Claro, y hay que destacar ahí otro punto importante que es la función del epitelio ciliado del sistema respiratorio, en donde los cilios son estructuras móviles que permiten la eliminación del moco y también de las partículas inhaladas. Sin embargo, en casos de bronquiectasias, la función ciliar está alterada, lo que favorece la acumulación de secreciones y la proliferación de microorganismos, como se observa en la paciente. Bueno, Nicole, entonces pasando a otro análisis, también se le realizó una prueba de función pulmonar, que es la espirometría, lo que nos lleva al análisis funcional. En esta espirometría lo primero que vamos a ver es el volumen expiratorio forzado en un segundo, o también llamado FEP1. Esto mide cuánto aire puede expulsar una persona en el primer segundo de una expiración forzada.
Y en este caso, el FEP1 de la paciente fue del 80% del valor esperado, lo cual nos indica que puede haber cierta obstrucción al paso del aire. Y por otro lado tenemos a la capacidad vital forzada o FVC, que es el volumen total del aire que la paciente puede exhalar después de una inspiración profunda. El FVC de la paciente fue del 81%. Y al comparar ambos valores, se calcula la relación del FEV1 y del FEV-VC, que fue del 82%. Esta relación es útil para distinguir entre enfermedades obstructivas y restrictivas. En personas sanas, esta relación suele estar por encima del 80%, pero cuando baja sugiere una obstrucción. En este caso en particular, aunque el valor está justo en el límite, ya nos está dando una señal de que existe una leve obstrucción al flujo del aire. Y esto, por supuesto, concuerda con la presencia de las bronquiectasias, ya que estas alteraciones dificultan la expulsión del aire por el daño en los mismos bronquios. Bueno, Samuel, entonces ya sabiendo todo esto y con todos los casos ya mencionados, ¿qué les parece si empezamos a considerar algunas causas subyacentes, chicos? Claro, Melissa. Una de las principales sospechas dadas al historial de rinosinusitis crónica y bronquiectasias, como esto es un trastorno que causa una alteración en la limpieza de las vías respiratorias, vamos a tener ciertas posibilidades. Entonces, yo sugiero dos posibilidades diagnósticas claves. Tenemos la disnea ciliar primaria y la fibrosis quística. Ok, entonces Jeremy y los demás, ¿qué les parece si hablamos primero sobre la discinesia ciliar primaria? Sí, adelante. Sí, Bueno, vamos a ver qué es la discinesia ciliar primaria. Este es un trastorno que es congénito, o sea que tú naces con ello y es autosómico recesivo. Y se caracteriza porque la función que hablé antes sobre los cilios no existe. O sea, estos cilios son inmóviles. Entonces, esta disfunción ciliar lo que provoca es infecciones recurrentes, incluyendo la otitis media, la rinosinusitis o hasta neumonía, debido a que este moco, partículas inhaladas, se queda estancado. Sí, Samuel. Además, la discinesia ciliar primaria es clásicamente causa una triada de síntomas que incluye las bronquiectasias, sinusitis crónica y citos inversos. Pero vamos a resaltar algo en el citus inversus, ya que esta es una condición en la cual los órganos están en el lado opuesto del cuerpo. Sin embargo, esta condición no es una característica que esté presente en nuestra paciente, entonces disminuye la probabilidad de este diagnóstico. Bueno, la segunda gran sospecha es la fibrosis quística. Esta es una enfermedad genética que afecta la forma en la que el cuerpo produce el moco. El moco debería ser delgado y lubricante. Sin embargo, el moco en la fibrosis quística se vuelve espeso y pegajoso, lo que genera un bloqueo en las vías respiratorias y otros conductos. Esto que dices, Nicole, tiene mucho sentido, ya que explicaría por qué el moco de la paciente era amarillento, blanquecino y en ocasiones verdoso. Y claro, también explica el por qué tenía los tapones mucosos en sus pulmones. sí, la fibrosis quística es causada por cambios o mutaciones en un gen llamado CFTR, que es como un controlador, que va a mover la sal y el agua dentro y fuera de las células. Cuando este gen no funciona correctamente, el moco se vuelve muy pegajoso o es como si el sistema de limpieza de las células estuviera averiado. Claro, Jeremy, y esto es muy curioso porque la fibrosis quística a menudo se diagnostica en la niñez. Y bueno, existen muchas variaciones de la enfermedad, claro, pero hay algunas en las que se puede manifestar más tarde en la vida.
con síntomas menos severos. No olvidemos las alergias alimentarias de la paciente, que también podría ser una manifestación gastrointestinal de una mutación del gen CFTR. Esto nos recuerda que no todas las enfermedades se presentan de la misma manera en todos los pacientes y que la clínica es solo la punta del iceberg. Es muy cierto lo que dices, Dasha. Sin embargo, esto no es suficiente para confirmar el diagnóstico de fibrosis quística. Por eso se realizaron pruebas adicionales, como la prueba del sudor, la cual mide la cantidad de sal en el sudor, la cual es una herramienta clave para su diagnóstico. Pero los resultados en esta prueba no fueron totalmente concluyentes por sí solos, así que se combinaron con otras pruebas genéticas, en donde se identificaron mutaciones específicas en el gen CFTR, lo que finalmente confirmó que la paciente tenía fibrosis quística. Este fue el hallazgo definitivo para poder cerrar el caso. Entonces creo que es momento de ver un poquito más sobre el tratamiento de la fibrosis quística. Bueno, este tratamiento se centra en varias estrategias para mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia. Incluye métodos para ayudar a expulsar la mucosidad de los pulmones, medicamentos para mantener las vías respiratorias limpias y abiertas y para combatir las infecciones. Este tratamiento tiene un enfoque integral para manejar lo complejo que es la enfermedad, y es como si estuviéramos reparando y manteniendo esta autopista con mucho esfuerzo. Asimismo, Dasha, hay que tener en cuenta que se administran suplementos cuando el páncreas no funciona bien, y en casos específicos existen terapias que actúan directamente sobre el defecto genético que causa la enfermedad, mejorando notablemente la función pulmonar. Bueno, ahora que ya tenemos analizado todo esto, vamos a comprimirlo y resumirlo. Tenemos a una paciente con alteraciones en la anatomía de los senos paranasales y bronquios, alteración del epitelio ciliado y presencia de infecciones recurrentes. Y todos estos hallazgos son compatibles con su diagnóstico final de fibrosis quística, confirmado por las mutaciones genéticas encontradas. Es fascinante cómo los síntomas de esta paciente se relacionaron directamente con estas alteraciones anatómicas, histológicas y fisiológicas del sistema respiratorio, culminando así en un diagnóstico de fibrosis quística. Este caso nos recuerda que la medicina es un constante ejercicio de conexión de puntos, desde lo más macro hasta lo más microscópico. Esperemos que este análisis les haya permitido comprender mejor cómo múltiples factores pueden interactuar en una enfermedad tan compleja como esta. Y por último, como grupo queremos resaltar la importancia de integrar los conocimientos básicos con el razonamiento clínico, pues los conocimientos básicos de fisiología y anatomía no son solo teoría, sino que son claves para entender lo que pasa en nuestros pacientes. Lo que nos enseña este caso es que para un diagnóstico certero y un tratamiento eficaz, la comprensión profunda de las bases biológicas es indispensable. 3 cosas que debemos recordar sobre las bronquiectasias y la fibrosis quística son: primero, la importancia del aclaramiento mucociliar; segundo, cómo la inflamación crónica puede remodelar irreversiblemente los tejidos; y tercero, la necesidad de una visión integral para conectar los síntomas con la causa subyacente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este apasionante viaje por el sistema respiratorio. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.